Bienvenidos una vez más al curso de aritmética, estimados estudiantes. Quien les habla y les saluda es el profesor Iván Quichua Lara. Y en esta oportunidad, esperando que todos ustedes se encuentren muy bien, el tema a trabajar es teoría de divisibilidad, tercera parte. Sin más que decir, muchachos, veamos pues de qué se trata el siguiente tema. Bien, la clase del día de hoy va a tratar básicamente de los siguientes puntos. El primero es respecto al módulo de la potencia de la base. En este caso tenemos tres casos. Observa el primero, donde tienes un numeral de 4 cifras A, B, C, D en base n. Y aquí, si nosotros realizamos la descomposición polinómica, vamos a tener en este caso como primer término como A por n al cubo más b por n al cuadrado más c por n y al final simplemente más d. Todo esto que tú observas se puede expresar pues a por n al cubo, según lo que vimos en la clase anterior. Este es un múltiplo de n, ¿no es cierto? Más, este también es un múltiplo de n, b por n al cuadrado más c por n también es un múltiplo de n, y al final sumándole d, es decir, voy a tener múltiplo de n, ¿no es cierto? Más múltiplo de n, más múltiplo de n, múltiplo de n, más d. Y es por eso que se expresa de esta manera. Así de sencillo. Nada más. Y bueno, de aquí básicamente se va a dar la idea a los otros dos conceptos que tienes aquí. Por ejemplo, ¿no? El numeral A, B, C, D en base n, si queremos dejar expresado las dos últimas cifras, se expresaría pues como n al cuadrado o múltiplo de n cuadrado más el numeral cd en base n. Y lo mismo ocurre si queremos dejar expresado en función de las tres últimas cifras. A, B, C, D en base n sería igual a un múltiplo de n al cubo más el numeral B, C, D, pero en base n. Vamos a ver unos ejemplos para poder entender lo que acabo de mencionar. Tenemos el numeral 2134 en base 9 y esto se puede expresar, vuelvo y repito, si queremos dejar solo la última cifra como múltiplo de n más 4. Ya está, así de sencillo. Por ejemplo, si queremos expresar el numeral 1321 en base 4 y queremos dejar pues las dos últimas cifras libres, ¿no? Así como expresado como la segunda forma, tendríamos pues múltiplo de 4 al cuadrado más 21 en base 4. Observa que si dejo dos cifras, aquí se eleva al cuadrado, y si dejo tres subcifras, aquí se eleva al cubo. Bueno, esto sería igual a múltiplo de 16 más, bueno, descomponiendo polinómicamente tendríamos 9, ¿no? 2 por 4, 8 más 1, 9. Sigamos con más ejemplos. Tenemos el numeral AB23 en base 7 y esto tendría expresado como un múltiplo de 7 más 3. Muy bien. Y este numeral, si queremos expresar o dejar pues las dos últimas cifras, sería pues el numeral AB22 en base 6 como un múltiplo de 6 al cuadrado más 22 en base 6. Esto sería igual a múltiplo de 36 más 2 por 6, 12 más 2, 14. Bueno, la primera propiedad nos va a servir mucho al momento de resolver algunos ejercicios donde nos pidan, pues, por ejemplo, un numeral al momento de dividirlo, por ejemplo, entre 36, ¿qué residuo nos genera? Ya, ahí está tu residuo, 14. Un numeral al momento de dividirlo entre 7, ¿qué residuo genera? Ahí tienes tu residuo, 3. Y así, para ese tipo de preguntas son, pues, en este caso, sirve esta propiedad. Pasemos al siguiente punto donde vamos a aplicar la divisibilidad al binomio de Newton. Y bueno, vamos a tener dos casos. Observa que si yo tengo múltiplo de n más r elevado a k, este k se reparte, por así mencionarlo, a cada miembro del binomio. Es decir, múltiplo de n a la k es múltiplo de n más, se repite aquí, r a la k es r a la k, así que no te hagas problema. Bueno, trabajar con un binomio suma no hay mucho problema. La dificultad viene cuando yo trabajo con un binomio que es diferencia. Igual el exponente de k se reparte, pero aquí se van a generar dos posibles resultados. El primero es que de negativo va a convertirse a positivo siempre y cuando k sea una cantidad par, pero
va a seguir siendo negativa siempre y cuando k sea una cantidad impar, es decir, el exponente. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos múltiplo de 7 menos 2, todo ello al cuadrado, o el cuadrado del múltiplo de 7 menos 2. Este cuadrado se va a repartir, y como 2 es una cantidad par, hace que este binomio se convierta en positivo, es decir, múltiplo de 7 al cuadrado es múltiplo de 7, de menos se convierta a más, y 2 al cuadrado sería 4, y ya está. Sigamos, vamos a ver más ejemplos para que se pueda entender ello. Igual este 5 va a repartirse a cada miembro, pues, o a cada término de este binomio. Observa que estamos en el segundo caso y que 5 aquí sí es impar. Si es impar, sigue siendo negativo, ¿no? Ahí está. Múltiplo de 11 a la 5 es múltiplo de 11. Si es impar, sería menos 1 a la 5, 1. Bueno, claro, 1 a la 5 es 1, no hay problema ahí. Veamos uno más interesante ahora, un ejemplo más interesante. Tenemos múltiplo de 13 menos 2, todo ello a la 5. El exponente, también vuelvo y repito, se reparte, pero ese exponente es impar. Tendríamos múltiplo de 3 a la quinta, es múltiplo de 13, menos 2 a la 5 sería 32. Pero tú sabes pues de que este 32 tenemos que expresarlo en función del múltiplo de 13, pues sería un múltiplo de 13 más 6. Claro, 32, en este caso dividiéndolo pues entre 13, tendríamos 3 por 2, profesor, 26, y dejaría de residuo 6, ¿no? 32 menos 26 sería 6. Y acá vamos a tener múltiplo de 13 menos, múltiplo de 13 menos 6, ya está. Y bueno, ya esto lo hemos hecho en la clase anterior, múltiplo de 13 menos múltiplo de 13 es múltiplo de 13 menos 6. Y esa sería la manera adecuada pues de resolver un ejercicio aplicando el binomio de Newton, pues no, una divisibilidad aplicada al binomio de Newton. Muy bien, entonces los dos primeros puntos hemos observado que no son complicados. Pasemos pues al siguiente. Bueno, en el siguiente punto vamos a observar el principio de Arquímedes. Y bueno, mucha atención aquí. Lo siguiente dice: si A por B es igual a un múltiplo de n y además A y n tienen como único divisor común a la unidad, ¿no? Y también A y B y n son enteros positivos, eso implica que B debe de ser un múltiplo de n. Bueno, que te diga que A y n tienen como único divisor común a la unidad, eso quiere decir pues que no se puede, por así decirlo, simplificar, ¿no? Entonces eso quiere decir automáticamente que B es múltiplo de n. Vamos a ver un ejemplo, o bueno, varios. Si 7 por el numeral ABC, por ejemplo, es igual a un múltiplo de 25 y podemos notar que 7 y 25 el único divisor común es la unidad, o sea, no tienen para sacar mitad, no tienen para sacar tercia, no tienen para sacar cuarta, quinta, nada. Eso quiere decir pues, o eso implica, según lo que vemos aquí en el principio de Arquímedes, que el numeral de tres cifras ABC tiene que ser múltiplo de 25, porque 7 y 25 no tienen pues un divisor común a excepción de la unidad. ¿Entienden? Veamos un segundo ejemplo donde sí hay un divisor común aparte de la unidad. Por ejemplo, si 6 por n es igual a un múltiplo de 15, podemos aquí observar que 6 y 15 tienen a 1 y 3 como divisores comunes, es decir, ambos tienen tercia. Tercia de 6 es 2, sería 2n, y tercia de 15 sería 5. Como 2 y 5, su único divisor común ahora sí es la unidad, ¿no? 2 y 5 no tienen nada en común. Entonces aquí, como 2 y 5 no tienen nada en común, el que debe de ser múltiplo de 5 es n, pues. Eso es lo que te quiere decir el principio de Arquímedes. Como 2 por n es un múltiplo de 5 y 2 no es múltiplo de 5, entonces el que es múltiplo de 5 es n. Tercer ejemplo. Si 8 por el numeral AB más 16 es 26, o perdón, un múltiplo de 26, aquí lo que yo voy a hacer es factorizar 8. Observa que aquí voy a tener 8AB más 8 por 2, 16. Como aquí 8 y 26 tienen mitad, es decir, tienen a 1 y 2 como divisores comunes, yo puedo sacar mitad y me quedaría 4 por el numeral AB más 2. Igual
la mitad de 26 sería 13. Y entre 4 y 13, como vimos acá, su único divisor común es la unidad, es decir, no tienen para sacar cuarta, ni quinta, ni tercia, ni nada de ello. Es decir, el numeral AB más 2 sería pues un múltiplo de 13. O sea, como este 4 no es múltiplo de 13, el que es múltiplo de 13 es el número que está aquí, o la cantidad que está aquí. Despejando a B sería igual pues a un múltiplo de 13 menos 2. Y eso sería pues todo con respecto al principio de Arquímedes. Es decir, por ejemplo, si yo tengo 3n y esto es igual, qué sé yo, a un múltiplo de 7, ¿no? Como este producto es un múltiplo de 7 y 3 no tiene pues algo en común con 7, eso quiere decir que el que es múltiplo de 7 es n. Este es el número que es múltiplo de 7. Eso es lo que te está queriendo decir el principio de Arquímedes. Veamos ahora algunas observaciones. Ten en cuenta lo siguiente: si queremos saber cuál es el residuo que se obtiene al dividir un producto entre cierto módulo, debemos expresar cada factor en función de dicho módulo y multiplicar solo los residuos. Ejemplo, ¿qué residuo se obtiene? A ver, al dividir 51 por 45 entre 7. Bueno, por ejemplo, 51, como yo quiero expresarlo en función de 7, porque me preguntan por ese residuo, yo tengo que el 51 expresarlo en función del 7. El 51 es múltiplo de 7 más 2, claro, es 49 más 2, por 45, que es un múltiplo de 7 más 3, es decir, 42 más 3 es 45. Y bueno, aquí lo único que se hace es, observa, cuando yo multiplico dos binomios, solamente el módulo, por así decirlo, se coloca igual y solamente se multiplican ¿quiénes? Los números 2 por 3, 6. Claro, es que mira, múltiplo de 7 por múltiplo de 7 es múltiplo de 7, múltiplo de 7 por 3 es múltiplo de 7, 2 por múltiplo de 7 es múltiplo de 7, entonces hasta ahí solo tienes puro múltiplo de 7, lo único que falta al final multiplicar es 2 por 3, que sería 6. Y esto generalizando, ¿de acuerdo? Vamos a tener pues que este producto 51 por 45, al momento de dividir entre 7, el residuo va a ser igual a 6. Este es lo que en los ejercicios por lo general nos preguntan, ¿de acuerdo? Y generalizando, en general vas a tener pues que múltiplo de n más a, todo ello por múltiplo de n más b, todo esto por múltiplo de n más c, va a ser igual a ¿qué cosa? Múltiplo de n, de ese módulo, más el producto pues de estos tres cantidades, o también denominados residuos, si quieres denominarlo así, ¿no? A por B por C. Y ya, para ir finalizando, vamos a ver la última observación. Si tenemos, por ejemplo, un número impar elevado a una cantidad par, esto se puede expresar como un múltiplo de 8 más 1, ¿no? Siempre, por ejemplo, si tenemos 7 al cuadrado, 7 es impar, 2 es par y esto sale 49, y 49 es lo mismo que 48 más 1, y 48 es múltiplo de 8, sí. Y también 3 a la 4, que sería 81, impar a la par, 81 sería pues 80 más 1, ¿no? Y justo 80 es múltiplo de 8. Y bien, muchachos, entonces este ha sido todo con respecto a la parte teórica. Pasemos ahora a resolver los ejercicios de la práctica dirigida. Bien, problema número 1 nos dice: si E es igual al numeral AB111 en base 3 por el numeral BBC4 en base 9 más el numeral de 3 cifras DD4 en base 36 por 87, exprese E en base 9 y D como respuesta a la última cifra. Bueno, resolución. En este ejercicio en realidad lo que nos están pidiendo es que E, al momento de expresarlo en base 9, nos está pidiendo como respuesta la última cifra, ¿no? Y bueno, esto ya lo hemos visto en la parte teórica. Todo este numeral en función de la última cifra solo se expresa pues como la base o múltiplo de la base, en este caso múltiplo de 9 más D. Nuestro objetivo es calcular este residuo, por así denominarlo, ¿no? La última cifra del numeral. Entonces veamos. Entonces cada término se divide entre 9 y eso es lo que vamos a hacer. Luego E, en este caso, en función del primer
de lo primero, del primer numeral, lo voy a expresar así, como múltiplo de 3 al cuadrado más 11 en base 3, ¿de acuerdo? Por todo esto, ahora este numeral lo voy a expresar como múltiplo de 9 más 4, ya está, más, y viendo la definición aquí, en este caso voy a tener múltiplo de 36 más 4, por 87, y 87 pues es un múltiplo de 9 más 6, no es 81, 9 por 9 es 81, más 6, 87. Muy bien, una vez que ya hemos expresado todo en función de 9, ¿no? Del múltiplo de 9, tenemos que va a ser igual, pues acá múltiplo de 9 más 11 en base 3 sería 4, por múltiplo de 9 más 4, más, y este múltiplo de 36, tener en cuenta pues que este número, esta cantidad, es múltiplo de todos sus divisores a la vez. Eso lo vimos en la clase anterior, es decir, como 9 es un divisor de 36, el múltiplo de 36 también es un múltiplo de 9 más 4. Ya eso lo habíamos visto en la clase anterior, por múltiplo de 9 más 6. Muy bien, aquí aplicamos lo que vimos en la parte teórica, múltiplo de 9 más 4 por múltiplo de 9 más 4 sería múltiplo de 9 más 16. Lo único que se hace es multiplicar los residuos, 4 por 4, 16. Más, aquí de igual manera, el producto de estos dos binomios se coloca al mismo múltiplo y solo se multiplica 4 por 6, que sería 24. Y bueno, aquí continuando por aquí, simplemente E sería igual pues a múltiplo de 9 más múltiplo de 9 es múltiplo de 9, más 16 más 24 es 40. Y como 40 tenemos que expresarlo en función de múltiplo de 9, es decir, dividir 40 entre 9, sería pues 9 por 4, 36, dejaría de residuo 4. Sería múltiplo de 9 más 4 y ya, bueno, con eso el ejercicio ya estaría resuelto. Múltiplo de 9 más múltiplo de 9 sería múltiplo de 9 más 4. Y como queríamos hallar este residuo, ¿te acuerdas? Y este D sería 4, por lo tanto, esa sería la respuesta y la alternativa a marcar sería la C de casa. Muy bien, muchachos, entonces el ejercicio notamos que no es complicado, ¿no? Pasamos al problema número 2, que es lo que nos dice este problema. Nos dice, bueno, es un problema muy similar al primero. Si E es igual pues al numeral de tres cifras A, B, 2 en base 7 por 843 más 6 a la 200 por 2 a la 301, indica el residuo de dividir E entre 7. Bueno, nos piden E, y bueno, al dividir entre 7, o sea, ya te he explicado esto, que en realidad te está pidiendo pues que E lo expreses como un múltiplo de 7 más R, que es su residuo. Esto es lo que te está queriendo o te está pidiendo el ejercicio. Entonces cada término se divide entre 7, como hicimos hace un rato. E sería igual pues aquí el primer numeral lo expresamos como un múltiplo de 7 más 2 por 843 sería pues un múltiplo de 7 más 3, ¿de acuerdo? Más 6, en este caso 6 sería expresado como múltiplo de 7 menos 1. Claro, 7 menos 1 es 6 y 7 es múltiplo de 7. Todo esto a la 200. Y en el caso del 2 a la 301 lo voy a manejar aquí. Quiero que prestes mucha atención. 2 a la 301 lo expreso como 2 a la 1 por 2 a la 300. Estoy aplicando un poco de álgebra. Y acá tendríamos 2 a la 1 es 2, 2. Y en el caso de 2 a la 300 lo puedo expresar como 2 al cubo a la 100. Y esto justamente es 8, ¿no? Pero 8, 2 al cubo es 8, se puede expresar como múltiplo de 7 más 1 a la 100. Es decir, 2 a la 301 lo voy a expresar como 2 por 7, múltiplo de 7 más 1 elevado a 100. Y así estoy ya pues generando todo en función del múltiplo de 7, lo que te estaba pidiendo. Al final lo único que tengo que calcular es el valor de R. Y acá, bueno, múltiplo de 7 más 2 por múltiplo de 7 más 3 sería múltiplo de 7 más 6, más, y acá aplico binomio, divisibilidad aplicada al binomio de Newton, múltiplo de 7 a la 200 sería múltiplo de 7, como 200 es par, esto cambia a positivo, 1 a la 200 sería 1, y bueno, todo esto sería múltiplo de 7 más 1, por 2, y acá por... bueno, múltiplo de 7 a la 100 es múltiplo de 7 más 1 a la 100 sería 1.
Y bueno, pasamos a resolver esto por aquí, ya para ir terminando con el ejercicio 2. Sería pues en este caso un múltiplo de 7 más 6. Más, aquí sí, mucha atención, voy a tener 2 por múltiplo de 7 más 1 por múltiplo de 7 más 1 sería múltiplo de 7 más 1 al cuadrado. Y bueno, esto de aquí baja, múltiplo de 7 más 6 más 2 por, y acá sí, el cuadrado de múltiplo de 7 es múltiplo de 7 más el cuadrado de 1 es 1. Bueno muchachos, aquí ya el problema estaría resuelto básicamente, todo esto baja igualito, no le hago nada. Más aquí 2 se distribuye, voy a tener múltiplo de 7, ¿no? 2 por múltiplo de 7 más 2 por 1, 2. Y al final múltiplo de 7 más múltiplo de 7 es múltiplo de 7, 2 más 6 sería 8. Ya está. Pero este 8, como es un residuo, ¿no? Te está pidiendo el residuo de dividir entre 7, tenemos que expresarlo como múltiplo de 7 más 1, ¿no? Y al final, múltiplo de 7 más múltiplo de 7 es múltiplo de 7 más 1 y nos piden pues este residuo que sería pues la unidad y la alternativa a marcar sería la A de amigo. Entonces muchachos, el ejercicio se ha resuelto muy parecido al problema número 1, ¿no? Es muy parecido, por no decir igual. Entonces hay que tener en cuenta las propiedades que el día de hoy hemos aprendido. Bien, problema número 3 nos dice, si se cumple que 32A es igual a un múltiplo de 7 más 4 y 58B es igual a un múltiplo de 7 menos 4, determina el residuo por exceso al dividir A por B entre 7. Del enunciado del problema tenemos lo siguiente muchachos. Observa que 32A es igual a un múltiplo de 7 más 4 y este 32 lo que hago es expresarlo en función de un múltiplo de 7. 32 es 28 más 4 y 28 es un múltiplo de 7, es decir, tendríamos que 32 es un múltiplo de 7 más 4 por A igual a un múltiplo de 7 más 4. Hasta ahí todo ok. Ahora este A lo vamos a pasar a multiplicar, a distribuirse. Múltiplo de 7 por A es múltiplo de 7 más 4 por A, 4A igual a múltiplo de 7 más 4. Y bueno, este múltiplo de 7 al estar en una igualdad y estar sumando pasa a restar al múltiplo de 7. Pero recuerda que cuando yo resto múltiplo de 7 menos múltiplo de 7, es decir, resto dos múltiplos del mismo módulo, sale el mismo múltiplo. Es decir, acá me queda 4A igual a múltiplo de 7, vuelvo y repito, pasa a restar, es igual múltiplo de 7 y más 4 baja. Ahora, como este A está por 4, yo puedo sacar cuarta a todo. Y ahora, ¿y por qué? Porque este 4 tiene cuarta, ¿no? Esa es la razón por la cual yo puedo extraer cuarta. Al múltiplo no le afecta en nada el hecho de sacar cuarta, por así mencionarlo, ¿no? Aquí el juego básicamente es que el residuo tenga, para este ejercicio, tenga cuarta. Bueno, la cuarta de 4 es 1. Por lo tanto, A sería un múltiplo de 7 más 1. Ya está. En el caso de 58B, que es igual a múltiplo de 7 menos 4, hago lo propio aquí. El 58 se expresaría como un múltiplo de 7 más 2, ya que es un 56 más 2 y 56 es 7 por 8. Por B igual a un múltiplo de 7 menos 4. Aquí el B se distribuye. Tendrías múltiplo de 7 por B múltiplo de 7 más 2B igual a múltiplo de 7 menos 4. 2b sería igual, múltiplo de 7 pasa a restar a múltiplo de 7 menos 4. Y acá yo puedo sacar mitad porque el residuo tiene mitad. Puedo sacar mitad, no hay problema. El múltiplo de 7 normal baja y la mitad de 4 sería 2. Una vez que ya tengo los valores de A y de B, nos dice en la pregunta determina el residuo por exceso. Ojo, residuo por exceso al dividir A por B entre 7. Es decir, nos pide A por B como un múltiplo de 7. En este caso más algo, ¿no? Pero A justamente es múltiplo de 7 más 1 por B que vale múltiplo de 7 menos 2. Aquí operando, múltiplo de 7 por múltiplo de 7 es múltiplo de 7, múltiplo de 7 por 2 es múltiplo de 7, 1 por múltiplo de 7 es múltiplo de 7, eso ya lo hemos visto, ¿no? Por propiedad, de frente solo multiplico los dos residuos, 1 por menos 2 que sería menos 2. Y justamente este es residuo por exceso, ¿no?
Claro, cuando resto es residuo por exceso, entonces por lo tanto el residuo por exceso sería 2 y la alternativa a marcar sería la B de barco. Muy bien, jóvenes, entonces el problema número 3 observamos que no es muy complicado, es simplemente aplicar un poquito de lo que hemos visto en la parte teórica. Bien, problema número 4 nos dice ¿qué resto se obtendrá al dividir n entre 9 si el número n es igual a 165 a la 7 por 316 a la 2019 más 44 elevada al numeral de 3 cifras A34 por 127 a la 2020? Bien, resolución. Nos piden en este ejercicio n expresarlo o dividirlo entre 9 y luego nos piden pues el resto que se obtendrá o el residuo. Bueno, es como hicimos en el problema 1 y 2, básicamente nos piden el residuo y para ello cada término se divide entre 9, es decir 165 expresado en función de múltiplo de 9 es múltiplo de 9 más 3 elevado a 7, ya que 162 es un múltiplo de 9, claro está, por 316 que expresada en función del múltiplo de 9 sería múltiplo de 9 más 1 elevado a 2019 más, en el caso de 44, sería un múltiplo de 9 menos 1 elevado al numeral de 3 cifras A34. 44 es 45 menos 1 y 45 es múltiplo de 9. Por 127, en este caso, que sería pues múltiplo de 9 más 1 elevado a la 2020. Bueno, aquí tendríamos 7, bueno, múltiplo de 9 a la 7, múltiplo de 9 más 3 a la 7, ¿no es cierto? Por acá también múltiplo de 9 a la 2019 es múltiplo de 9 más 1 a la 2019 es 1, más, y acá también este exponente al múltiplo de 9 sería múltiplo de 9, pero como es par, no sé si te llegas a percatar, la última cifra es par, ese exponente como es par hace pues que de negativo este binomio se convierta en positivo y 1 elevado a cualquier exponente sigue siendo pues 1 por múltiplo de 9 más 1 a la 2020, pues 9, múltiplo de 9 a la 2020 es múltiplo de 9 más 1 a la 2020 es 1. Bueno, acá voy a hacer el siguiente análisis, escucha bien. 3 a la 7 por ejemplo es una cantidad enorme que es muy complicado de calcular, entonces observa. 3 a la 7 tengo que expresarlo en función del múltiplo del 9 y esto lo voy a hacer así, como 3 a la 1 por 3 a la 6. 3 a la 1 es 3, 3 a la 6 es 3 al cuadrado al cubo y básicamente 3 al cuadrado es 9 y eso es lo mismo que el múltiplo de 9 a la 3, ¿no? Es múltiplo de 9 igual y 3 por múltiplo de 9 es múltiplo de 9. Por lo tanto, en resumen, n sería múltiplo de 9 más múltiplo de 9. 3 a la 7 ya sabemos que es múltiplo de 9. Eso sería múltiplo de 9 por múltiplo de 9 más 1. Ya está. Más múltiplo de 9 más 1 por múltiplo de 9 más 1 sería múltiplo de 9 más 1 al cuadrado. ¿De acuerdo? Y bueno, aquí primero vamos a resolver todo esto. Múltiplo de 9 por cualquier cosa ya sabes que es múltiplo de 9. Más múltiplo de 9 más 1 al cuadrado, el cuadrado se reparte, tienes múltiplo de 9 más 1 al cuadrado 1. Y bueno, múltiplo de 9 más múltiplo de 9 es múltiplo de 9 más 1. Y como nos pedía el residuo que se genera al final de dividir esta expresión n entre 9 sería 1 y la respuesta o la alternativa a marcar sería la E de n. Muy bien chicos, entonces vuelvo y repito, la secuencia es la misma, la clase del día de hoy son los mismos, son muy parecidas las resoluciones en los ejercicios, así que mucha atención a la hora de resolverlos. Bien, pasemos a resolver el problema número 5, nos dice pues que si el numeral ABC más 2 veces ABC más 3 veces ABC hasta el numeral 9 veces ABC es un múltiplo de 85, calcula el menor valor de ABC. Bueno, eso es lo que voy a expresar aquí en el enunciado. ABC, el numeral ABC es como una vez ABC, yo lo expreso así, ¿de acuerdo? Y bueno, esto es lo que tienes básicamente. Como puedes notar, el numeral ABC es una cantidad que se está repitiendo o es un factor común de cada término, entonces yo lo despejo, ¿no? Lo factorizo
dentro me va a quedar pues 1 más 2 más 3 más 4 hasta el 9, y esto va a ser un múltiplo de 85. Hasta ahí todo de acuerdo, ¿no es cierto? Estoy factorizando pues el factor común, valga la redundancia, el numeral de 3 cifras ABC. Bueno, 1 más 2 más 3 más 4 hasta el 9 es una suma de números enteros, ¿no? Enteros positivos, consecutivos. Y eso es fórmula, no sé si te acuerdas, era 9, el último número, por su consecutivo entre 2. 9 por 10, 90, entre 2, que sería 45. Entonces esa suma ya la tenemos, sería 45 veces el numeral ABC, igual al múltiplo de 85. Bueno, de aquí yo observo que tienen el 45 y el 85 como 1 y 5 como divisores comunes, es decir, tienen quinta, pues. Saco quinta, 45, 9, quinta de este módulo, que sería 17. Luego 9 y 17 no tienen ya un divisor común, ¿no es cierto? Entonces 9 por ABC, si me va a dar un múltiplo de 7, y como 9 no tiene algo en común con 17, eso quiere decir pues que el ABC es un múltiplo de 17. Y bueno, el problema ya está resuelto. Como nos dice, calcula el menor valor del numeral ABC. El menor valor del numeral ABC sería 17 por 6, que sería 102, ya que 17 por 1, 17 por 2, 17 por 3 son números de 2 cifras nada más. Inclusive 17 por 5 sale 85 y es solo de 2 cifras. El numeral ABC, si te percatas, es de 3 cifras y justo me pide el menor. Es decir, el menor sería 17 por 6, que sería 102, por lo tanto la alternativa a marcar sería la A de amigo. Y bueno, este ha sido un ejercicio muy pero muy interesante. Entonces en la tarea domiciliaria van a tener una pregunta muy similar, así que hay que prestar mucha atención a los teoremas que estamos aplicando. Básicamente aquí el principio de Arquímedes. Y ya para finalizar vamos a resolver la pregunta número 6. Nos dice pues que Joel fue a una feria y compró con $3.850 cierto número de tablets y calculadoras. Si cada calculadora le costó $11 y cada tablet $223, hay el número de artículos que compró en total. Bueno, del enunciado del problema tenemos pues que tenemos números de artículos, tenemos el costo de cada uno de los artículos entre tablets y calculadoras. Bueno, yo no sé cuántas tablets tengo, le pongo X, ni tampoco sé cuántas calculadoras tengo, y justo eso es lo que me pide, hay el número de artículos. Bueno, el costo por cada tablet es de $223 y por cada calculadora es de $11. Dicho esto, tendremos lo siguiente, pues. Como me da el total, el total en este caso de dinero que llevó Joel, porque fue una feria y compró con, o sea, este es el monto total que tiene, eso lo obtengo pues multiplicando la cantidad de tablets por lo que cuesta cada uno de ellos, es decir, 223 por X, más la cantidad de calculadoras por lo que cuesta cada una de esas calculadoras, que sería 11Y. Esto sería igual a 3.850. Ahora, es 223 por X y tenemos 11Y y tenemos 3.850. La recomendación en este tipo de problemas, cuando tú tienes pues, por así decirlo, dos variables, lo que vamos a hacer es trabajar en función de el múltiplo, pero del menor de los coeficientes. En este caso, entre 223 y 11, lo que tenemos acá, vamos a llevar todo en función del múltiplo del menor, en este caso 11. Es decir, 223 por ejemplo es un múltiplo de 11 más 3, ya que es 220 múltiplo de 11 más 3 por X más, bueno, esto ya es un múltiplo de 11 y justo esto también es un múltiplo de 11, qué casualidad. Bueno, sí, 3.850 es un múltiplo de 11. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Bueno, resolvemos de la siguiente manera. Tendríamos múltiplo de 11 por X es múltiplo de 11 más 3 por X más múltiplo de 11 igual a múltiplo de 11. Bueno, múltiplo de 11 más múltiplo de 11 es múltiplo de 11, pasa a restar, 3X sería un múltiplo de 11. Como 3 y 11 es su único divisor como es la unidad, eso quiere decir que, bueno, 3 no es múltiplo de 11, pues eso está claro, entonces X debe ser un múltiplo de 11. De ahí tenemos que 223 por X más 11Y es igual a 3.850.
¿de acuerdo? Y bueno, como dice en el problema, en el ejercicio, x tiene que ser pues un múltiplo de 11, probando pues con el primero que es 11, tendríamos pues 223 por 11, que sería 2453. Al momento de pasar a restar a 3850, ¿no? Esto nos va a dejar como resultado 1397, y esto dividiéndolo entre 11 justo y sale 127. O sea, los valores que van a obtener para x y para y van a ser 11 y 127. Por lo tanto, el número total de artículos que compró Joel es x, que viene a ser la cantidad de tablets, y que viene a ser la cantidad de calculadoras, y eso es justo lo que te preguntan. Hay el número de artículos que compró en total, es decir, 11 más 127, que sería 138. Por lo tanto, la alternativa a marcar sería la D de D. Muy bien, muchachos, entonces esta ha sido pues la clase de teoría de divisibilidad, tercera parte. Espero que se haya entendido. Muchas gracias por su atención. Sin más que decir, nos vemos hasta la próxima clase. Cuídense mucho.